Usted pueda levantar su Biblia y decir conmigo, ¿cuánto han traído su Biblia? Esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, mis hermanos, y busquemos en nuestra Biblia. Váyase a su Biblia, busque el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 26. Vamos a dar lectura del versículo 12 al 18. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa conmemoración de esos representativos 8 años. 8 años de gloria, de victoria. 8 años de insistencia. 8 años, Padre, en el cual hemos visto cosas buenas, cosas malas. Hemos visto gente venir, gente ir. Hemos visto, Padre, cómo se ha manifestado tu poder, los milagros que tú has hecho a muchos de nosotros. Y estamos contentos y agradecidos por esos 8 años, el cual tú has sembrado en la vida de todos y cada uno, Padre. Ahora, Señor, permite que la cosecha pueda florecer en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestros hermanos, en sus hogares, sus trabajos y en sus vidas. Y oramos por amor a tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 26, el versículo 12 nos dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿Quién lo bendijo, hermanos? Jehová. Gloria sea al Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque queremos manifestar, Padre, acontecimiento bíblico que se dio a través de este hombre llamado Isaac. Este hombre que pasó grande sufrimiento, pasó gran hambruna, pero tu bendición nunca se apartó de él. Así oramos, Padre, para que también bendición no se aparte de nosotros y nos siga fluyendo como ríos, fuentes de aguas vivas en Cristo Jesús. Amamos, oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios nos lleva a que podamos ver a este joven, este hombre, este hijo de Abraham, este joven que unos años atrás Jehová Dios, haciendo pacto con su padre, lo había encomendado llevarlo a un lugar en la montaña y sacrificar. ¿Tienen idea usted cuántas veces ha podido ser sacrificado alguno de nosotros? Ni sabemos. Pero quiero manifestar como este joven llamado Isaac, él se había establecido en una parte de una tierra conocido como el Negev. El Negev es la parte desértica, la parte que está prácticamente al sur de Israel.
se había establecido en ese lugar y era un lugar árido, un lugar desértico. Pues llegó el tiempo en que la hambruna, la sequía había tomado todo el lugar y muchos otros, y el pueblo estaba padeciendo de hambre. Él estaba entre ellos. Se vio obligado a moverse de ese lugar, a llegar a un lugar el cual Jehová Dios le iba a llevar. Y ese lugar era esa tierra de Judá, donde él iba a habitar, iba a estar, pero no estaba solo, sino que también estaba en una tierra filistea, una tierra en donde había este hombre que era el que gobernaba, conocido como Abimelech, que le había dado una oportunidad, que en ese momento que llega él al lugar, tuvo que mentir conforme a Rebeca, su esposa. ¿Por qué? Porque había sentido miedo de que aconteciera algo contra su vida por causa de su mujer. Me gustaría que usted pudiese acompañarme ahí al versículo 1 del capítulo 26. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Vemos el acontecimiento bíblico, cómo se manifiesta. A este hombre se le aparece Dios. Y al aparecerse Jehová Dios le da palabra, le ayuda a guiarlo. Le dice: no vayas a tal lugar, sino más bien vas a ir a donde yo te guiaré. Estos mismos acontecimientos se dieron con su padre. Su padre había sido guiado a la tierra que Jehová Dios le había manifestado. Ahora estamos viendo que su hijo está pasando prácticamente similar a los acontecimientos de su padre. Quién sabe cuántos años después. Mas la palabra de Dios manifestada nos dice: habita como forastero, el versículo 3, en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Hermanos, a veces uno no se da cuenta a dónde está, y en momento uno se pregunta: ¿y por qué está en el lugar donde está? Yo le puedo hablar un testimonio de mi vida, porque quieras o no, en parte soy forastero, soy de otro lugar. Y puedo ver claramente cómo la palabra de Jesús, cuando decía que nadie es profeta en su propia tierra. Y puedo ver cómo estas palabras, cuando manifiesta la Biblia, cuando habla: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Hermano, toda bendición viene del lo alto. Todo lo que usted posee viene de Dios. El sermón yo le he titulado, hermanos, la siembra y la cosecha. Quisiera que pudiéramos entender qué es siembra. ¿Alguien tiene una capacidad enciclopédica para poder decirme qué entiende por lo que es siembra? ¿Ah? Sembrar maíz. Sembrar maíz, perfecto. Sembrar fruta. Hermanos, ¿qué hice yo? Le estoy enseñando algo a usted. Ahí todo, ay, me hubiera parado, ya es tarde, hermano. Es que así es Dios. Bueno, no así como yo, Él me va a dar mucho más. Pero le estoy dando un ejemplo de lo que es sembrar. Sembrar significa, en momento, romperse la espalda. Significa estar expuesto al sol. Significa dañarse las uñas. Significa abrirse los dedos. Significa ser lastimado en algún momento. Significa tener paciencia, que lo que tú has puesto en la mano o en la tierra volverá a ti conforme a la voluntad de Dios. La palabra sembrar, siembra, nos enseña a nosotros. Hay dos hermanos que puedan venir, otros dos hermanos, arriba o abajo, otros, no sé.
Ahí viene uno, ahí viene otra hermana. Acérquese, hermano, acérquese. Venga, hermana. Aquí hay otra hermana también. Mire, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Mire qué bonito. Dios me le esté bendiciendo grandemente. ¿Qué estoy sembrando en ella? Amor. Tome, hermano. ¿Dónde está el hermano? Hermana, venga, no se vaya todavía. Hey, mi hermano, le digo que usted no quiere que siempre usted, pues, este es suyo. Va. Gloria sea al Señor. Dios me le bendiga. ¿Qué sucedió, hermano? ¿Cómo se sienten ellos? Yo les pregunto. ¿Alguien me puede decir cómo se siente cuando le dan algo? Oiga esto. ¿Será que así se siente la tierra cuando tú pones el frijol o el maíz? ¿Será que así se siente Jehová Dios cuando Él pone algo en nosotros? Está sembrando. Esto no lo va a encontrar en libros. Esto lo va a encontrar a través de la manifestación divina de su Espíritu Santo. Y la palabra sembrar nos está enseñando que lo que yo tenía se fue, pero regresará en el nombre de Jehová Dios Todopoderoso, hermano. ¿Saben por qué? Porque de Él es todo lo que hay en la tierra. Gloria sea el Señor. Y yo no tengo por qué estarme preocupando, ni estar pensando. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Toma un tiempo, toma un momento. Y lo podemos ver manifestado a través de nuestras vidas. Cómo el Señor hace cosas. Cómo el Señor manifiesta cosas en nosotros. La palabra dice: habitarás como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Él iba a hacer conforme había hecho el pacto al padre, quien era Abraham. Hermanos, vemos lo que significa siembra. ¿Qué significa? Que yo puedo sembrar amor, puedo sembrar odio, puedo sembrar frijol, puedo sembrar arroz. Depende de lo que yo siembre. Quiero hablar tantas cosas, hermano. Que depende de lo que yo siembre, así será la producción. Y me gusta lo que habla la palabra. ¿Qué nos dice un poco más adelante? Vayamos allá al versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Hermanos, esa palabra 100 por 1 llama mi atención. ¿Qué es lo que me está enseñando? Le voy a explicar en una manera así burda. ¿Cuántos dólares tiene un centavo? 100. Eso es 1 en 100. Un dólar tiene 100 centavos, es 100 por 1. Significa que si yo creo a los acontecimientos bíblicos, a las cosas que Dios ha hecho en estos personajes, también la hará en nosotros. Cuando dicen amén. ¿Saben por qué? La tierra da en abundancia, pero la abundancia la da Jehová Dios. Y yo quiero que usted pueda ver con toda claridad lo que significa sembrar. Porque cuando usted siembra, ocurre el fenómeno que está sucediendo ahora en el versículo 12. Nosotros vemos que la palabra de Dios, cuando nos dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Qué significa? Que ese año la producción se duplicó o se triplicó. Porque anteriormente el abastecimiento era de 30 a un 50%, pero ese año se elevó más de lo normal o de lo que había sido anteriormente. ¿Se ha sentado usted a ver alguna vez en su vida cuánto le ha multiplicado el Señor? Amén. ¿Cuánto tienen callo en los pies? Abajo. Significa que usted no camina mucho, pero el callo es de lo que usted anda. Algunos lo tienen en las manos, otros lo tienen en el centalero, pero tienen callo, hermano. ¿Y qué es? Una representación del trabajo que usted ejecuta. Hay quienes tienen las manos
bien áspera. Miren los constructores, los que trabajan de albañil, los que trabajan haciendo obras en la calle. Hombre, miren los que siembran. Una vez yo traté de trabajar de jardinero. ¡Ay, Dios! Hermano, creo que fue el día que me hice así de este color. De tanto sol que tomaba. Si yo era así como ¿quién podemos decir? Yo era así como la hermana bien chelito. No, si viera, si usted me ve en mi licra pantalón, usted dice, ¿y ese quién es? Otro, no es el mismo pastor. Pero me puse a trabajar una vez y yo no sé si fue castigo el que me puso a hacer eso o qué. Pero miren, empecé a las 9 de la mañana y eran las 9:10, ya me quería ir a la casa. Porque me puse a hacer, yo no sé si usted conoce, cuando uno trabaja en el jardín que corta la grama, tuve que barrer la grama y recogerla. Después tuve que hacer toda la orilla, arrodillado, ahí dándole y moviéndome, y el gran sol aquí, miren. Si cuando llegué a la casa y me miré hacia atrás, me asusté, pensé que era una sombra, la que había visto, de lo quemado que estaba. Miren el sol, yo creo que hasta me rompió la espalda. Yo dije, yo no vuelvo a trabajar de jardinero. Solo ese día fui como 20 minutos. Pero esos hombres que trabajan todo el día, ya han oído de la palabra tarea. Se echan 3, 4, 5 tareas en el día. Tareas le llaman ellos a la parcela de tierra que trabajan, ya sea en el corte de maíz o caña, o van a limpiar o lo que fuera, y se lo tiran. Hermano, ¿sabe qué comen? 22 tortillas y un huevo. Y tienen suerte si hay unos frijoles por ahí saltando. Y nada de fresco como ustedes. Ay, que me voy a tomar un fresco de chango. No. Pura agua. ¿Y de dónde? Del chorro. Agua del pozo, hermano. Es como nosotros. Pero hermano, esta palabra de Dios, quiero que usted se motive. ¿Por qué? Porque la palabra está hablando que cosechó aquel año 100 por 1. O sea que una cosecha sin tener idea. ¿Se imagina usted? Ya estamos en el mes de septiembre. Algunos ya están viendo que diciembre está encima. Otros están viendo que ya viene el día del niño. ¿Qué les voy a dar a los hijos? Otros están viendo, ay, que viene mi cumpleaños. Otros están viendo que no sé qué. Hermano, lo que usted tiene es lo que ha sembrado. Y le falta. ¿Cuántos dicen amén? Les falta. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que hace es darnos poco. ¿Cuántas son madres? ¿Se acuerdan cuando nació su niña o su niño? Alguna le daba manzana, ¿a los cuánto tiempo se lo daba? Como a los, ¿cuánto? A los 6 meses, papá. Hay una que le quiere dar la manzana al niño entera. No. ¿Qué hay que hacer? Diga, papi, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás sembrando en esta criatura para ayudarle en su salud, estás sembrando para ayudarle en su crecimiento, estás sembrando para que se sustente. Dios, eso es lo que hace. Siembra en nosotros día a día, en cada momento. ¿Para qué? Para que estemos fortalecidos en el Señor, hermanos. Siembra en nosotros nuestro alimento, siembra en nosotros nuestro trabajo. Y algunos ni trabajamos en momento. Yo recuerdo que tenía un trabajo allá en los Estados Unidos. El primer año, catastrófico. Me tomaba terminar el trabajo 3 días, me tomaba hacerlo de un día. Después de un año, en 2 horas y media, hacía lo que me tocaba hacer en una semana. Miren qué tan bueno me hice. ¿Qué hacía yo si trabajaba 8 horas? ¿Qué iba a hacer 8 horas si solo en 2 horas y media hacía lo que me tocaba? ¿Saben qué hacía? Me iba a unos racks. Los racks son esos anaqueles que son para arriba. 1, 2, 3 pisos. Miraba que no estaba el jefe, ni ningún otro trabajador. Me iba por el lado de acá, me subía hasta allá arriba
agarraba un cartón, lo extendía encima de los bumpers y ponía mi chumpa de almohada y me dormía. Hermano, al rato oía, me están llamando. Había venido un cliente a comprar algo. ¿Cómo bajo de aquí sin que me vean? Guachaba por un lado y guachaba por el otro. Miraba por mano, nadie, y me bajaba, me limpiaba los ojos y después pasaba como echándome agua, como que mucho calor, mucho dormido estaba. Y venía cargando un bumper como que venía, hermano, venía de dormir. Cuando no podía ir ahí porque había muchos trabajando en el lugar, me iba y me metía en el baño y me sentaba y bajaba el pantalón hasta aquí. Y ahí estaba dormido. Cuando me llamaban, me levantaba y salía y me lavaba la mano como todo buena persona, aseándome todo y arreglándome. Dormido estaba. ¿Pero por qué? La palabra de Dios dice que Él cosechó 100 por 1. ¿Saben lo que significa 100 por 1, hermano? 100 por 1. Yo por eso di lo que di. Usted no agarró porque no quiso. ¿Pero por qué? Quiero enseñarle con hechos que lo que va viene en abundancia porque viene del Señor. Y la palabra cuando dice la siembra y la cosecha, vemos con toda claridad. Mira lo que dice el versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Miren, yo a veces estoy por la calle y veo unos ancianitos manejando y andan como en sus 140 años, hermano. Miren, hoy estaba parado ahí porque yo me paro a echarme el rollo y pasa una anciana así, miraba el carro y iba manejando pero miraba para arriba porque si miran recto del timón. Entonces yo creo que ellos manejan mirando los cables eléctricos. Saben que van a llegar a donde tienen que ser. Hermano, aunque sea así, que me permita manejar el Señor a mí también. Más adelante. Solo póngase a ver. ¿Por qué? Muchos de jóvenes quieren hacerse ricos. Si hay tiempo. Cuando Dios quiera vas a tener todo lo que Él te quiera dar. Y esta palabra cuando dice que se enriqueció, ese varón se enriqueció de manera que era próspero y se engrandeció grandemente, o sea, grandemente, así como dice, en alguna manera se engrandeció grandemente. ¿Qué significa? Que siguió prosperando. Tenía en abundancia. ¿Por qué? Porque el que hace que abunde es Jehová de los ejércitos, hermano. Él es el que hace que nosotros, para la gloria de Dios. Por eso cuando su palabra dice que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que Él hace. ¿Sabe qué significa sobreabunde? 100 por 1. Y esta palabra nos lleva a que podamos entender. Pero ¿sabe qué? Tengamos cuidado cuando nos engrandezca el Señor. ¿Saben por qué? Porque todos los que son poderosos creen que pueden romper y pasar a través de la pared. No pueden. Quieren pasar sobre la gente. No deben. Hermano, tenga todo lo que Dios le da, pero tenga en medio de todo eso la humildad de su Hijo Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque eso te va a enseñar a que lo que tú tienes siga produciendo. Porque cuando te vuelves altanero, creído, no, hombre. ¿No han visto esas muchachitas hoy en día? Miren, son tan delgaditas, hermano, que hacen más bulla cuando caminan sin zapatos que cuando lo tienen puesto. Dios te va a engrandecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenga paciencia. Lo que Dios tiene para ti, diga, es para mí. No se lo va a dar el que está a su lado. Es suyo. Pero eso lo está esperando ver hasta dónde eres capaz de aguantar. Y su palabra dice en el versículo siguiente, y tuvo actos de ovejas, diga, abundancia. Tuvo, ¿qué más? Acto de vacas. ¿Ustedes saben qué es un acto de vacas?
No dice cuánto será, pero calcule unas 50 va. No, está para nada. Usted está hablando solo para la carne del tigre. Mire, ya está hablando usted ya más decente, sí me gusta. 1000, 10,000. Solo imagínese. Tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza. ¿Qué significa mucha labranza? 100 por 1 significa que tuvo que trabajar la tierra para poder cosechar. Primero la siembra y viene la cosecha. Hermanos, tuvo mucha labranza. ¿Qué significa? Que no se quedó sentado como muchos de nosotros. Muchos quieren comer pescado y no se quieren mojar. Otros quieren ensalada y no quieren comprar la papa. Otros quieren pollo y no quieren agarrar ni siquiera la palomita que anda por ahí. ¿Cómo vas a comer lo que quieres? Él se puso a trabajar con su gente. Y esta palabra cuando nos dicen y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué sucede? Mira el que está a su lado, ya ve. Cuando empezaron a crecer no tienen envidia. Dígale. Miren, ¿saben que la envidia no es solo la gente de su vecindario? La envidia empieza primero con su familia. Su familia, hermanos, sus hermanos. Miren, hay hijos que han matado a los padres por tener la herencia. Hay esposas que le han dado matacán al esposo por sacar el seguro. Eso es envidia. ¿Saben que yo le doy gracias a Dios que no tengo nada? Lo digo así para que se dé cuenta mío, no me hace que debajo. Hermano, la palabra dice que tuvo todos esos animales y ¿qué hizo eso? Cuando la gente empieza a ver que tú estás prosperando o vas para arriba, estás robando. Miren el carrito que anda. Mirale los zapatos, y esos zapatos de baratísimo, $3. Solo pónganse a ver, la gente empieza a imaginar un montón de situaciones de su vida que nada que ver. No están viendo que Dios está con usted. No están viendo que Dios le está proveyendo a usted. ¿Dónde estaban para criticar cuando usted no tenía nada? ¿Dónde estaban? Ahora que empiezan a ver, ya empieza lo que le pasó a los filisteos. Empezaron a tener envidia, más la palabra dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. La envidia hace que quieran poner todo bajo tierra. Miren, la envidia hace que hablen mal de usted. ¿Y sabe lo más duro de todo esto? ¿Quiénes hablan mal de usted? Lo que tiene cerca. Mira el que está cerca. No es ese, para que no se sienta mal. Pero los que andan con usted, ¿por qué? Porque lo conocen. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 16: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Él había visto que la cosecha se había producido al 100 por 1, había crecido tanto que ya no cabían. ¿Cómo es posible? Si yo te estoy dando, es como usted llega de arrimado. ¿Cuántos han vivido de arrimado? Que usted llega a la casa de algún familiar de arrimado y usted no tenía nada, y hoy la que tiene usted y el familiar enojado, bravo, está recibiendo 30 o 50 por 1. Hombre, recibe el 100 por 1. ¿Cuánto trabajan para que le den la mitad de lo que trabajan? Usted trabaja para que le paguen lo que le tienen que pagar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así debe de ser. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres. Los nombres eran Esec, Signa y Rehoboam. Esos eran los 3 nombres de los pozos, por los nombres que su padre le había llamado. Él le llamó a esos mismos nombres a cada uno de los pozos que fue abriendo otra vez. ¿Saben por qué? Porque en cada uno de esos pozos había un poder divino. Miren, ¿por qué lo volvieron a abrir? ¿Saben por qué?
porque esos pozos fluía el agua. Y hermano, lo que Dios hace, fluye. Y yo quiero que usted hoy se dé cuenta que la siembra y la cosecha no es solo una manera de hablar, es una manera también literaria, no, sino que es lo que Dios hace en la vida de cada uno del que le busca. Hermanos, si usted siembra en algo, Dios siembra en usted. Y le voy a decir esto. Hoy ustedes me ven ensacado. Yo no sabía lo que era un saco. El saco que yo conocía era donde venía el arroz, el maíz, el azúcar, las papas. Esos eran los sacos que yo conocía. Pero ¿saben qué? Dios en su misericordia hoy me ha dado la oportunidad de saber utilizar uno de estos vestidos, hermanos. Si yo le digo, en mi juventud, creciendo, mis pantalones eran frescos. Eran los pantalones que me pasaban mis hermanos. Y eran más grandes que yo, porque eran más anchos que yo, si yo siempre era como espagueti. Y lo bueno que me lo daban intacto, o sea, descoloreado ahí. Pero cuando yo lo usaba, hermano, terminaban con unos grandes hoyos en la rodilla, terminaban rotos de atrás, o sea que tenían ventilación las 24 horas del día. Hoy, gracias a la siembra. ¿Qué dije, hermano? Gracias a qué? La siembra. De lo que cada uno de ellos hicieron en mí, me ayudó a apreciar lo que tengo hoy en día. Gracias a la paciencia de mi madre, a pesar de todo lo que me daba y me enseñaba, no lo entendí en ese momento. Los golpes, no lo entendí en ese momento. Y lo digo para los jóvenes, porque algunas veces quieren irse de la casa, ya te van a somatar. Ahí en la casa te van a matar, allá te van a somatar. Y no lo entendía. Pero ahora que tengo la oportunidad de estar en el ministerio, de poder hablarles a otros, les digo, hermano, que lo que sembró esa señora, la cual era mi madre, ya murió, es lo que estoy cosechando hoy yo en día. Gracias a qué? A la paciencia que ella tuvo. Que Dios le bendiga a todos. Gracias te damos, Señor Dios y Padre. Gracias por la oportunidad, hermano. Gracias por el momento y la bendición. Padre, que tu palabra llegue al corazón de nuestros hermanos y les haga reflexionar en igual como me ha hecho reflexionar en Cristo Jesús. Te orado, Padre. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.